principales, todas las articulaciones importantes, y que cuando nosotros lo suspendemos en cruz se comporta exactamente como algo que queda suspendido en cruz, aunque no tenga el peso que podría tener el crucificado auténtico. Da exactamente igual, la mecánica articular va a responder a la gravedad cuando ese hombre o ese cuerpo hipotético ya no tenga vida. Como nosotros lo que representamos es un crucificado muerto, pues entonces lo que nos interesaba es ver cómo se comportaba la mecánica. Y fijaros cómo lo que sucede cuando este cuerpo se suspende en suspensión, si lo tuviera un punto aquí de apoyo, un plano, porque el cuerpo cae final sobre el madero. Pero si nosotros tenemos aquí un obstáculo, que es el clavo, independientemente de a qué altura hayamos fijado aquí en el tipe, lo que hace es que el cuerpo se separa del madero y los montas quedan pegados en la parte de atrás. Si os fijáis, los crucificados clásicos, una mayoría importante de esos crucificados clásicos que están cogidos en la parte de atrás del paño de pureza y la espalda está así, totalmente así, mantienen los brazos así. Eso, para que sea posible mecánicamente, la cruz tiene que estar así. Entonces ese cuerpo cuelga de esta manera. En la realidad, jamás el crucificado pega la parte glútea a lo que es el vestido. Eso se separa. Y puede quedar en una postura mucho más grotesca en función de a qué altura se fije el clavo de los pies. Pensamos que la flexión del rodillo de la sábana santa, que correspondería a un crucificado también, porque las piernas quedan fijas por el rigor mortis, es de 100 a 110 grados. Por lo tanto, la planta del pie podría estar apoyada en un subpedáneo, que probablemente es lo que explique si el hombre de la síndrome es Jesús de Nazaret, el caso de que Jesús de Nazaret, aún crucificado y en un estado de fatiga total, pudo decir 3 palabras perfectamente claras y con voz potente, como nos dice algunos evangelistas. Alguien que llega fatigado con una flagelación sistemática y que queda colgado de las manos y de los pies sin punto de apoyo, no habría podido decir nada. Bien, pero eso simplemente son reflexiones que hemos hecho, porque esto conlleva mucha reflexión, hasta llegar incluso a deducir cómo podría ser la cruz en cuanto a sección. Bueno, se hicieron muchos dibujos sobre eso, como veis ahí hablamos de los ángulos que forman el pie, todas esas cosas están un poquito explicadas aquí. Esto nos lleva a hacer una maqueta, que es un modelito de 37 centímetros de altura que hacemos en principio. A esa maqueta también se le aplican los cánones. Aquí podíamos aplicar dos cosas. Por un lado podíamos aplicar todas las tablas antropométricas que se habían estudiado de la sábana y los cánones. Y entre una cosa y otra llegábamos a una cuestión de medidas, a una cuestión de proporción. Aquí tenemos imágenes de ese crucificado, incluso llegamos a policromarlo de esta forma que veis aquí, donde ya tenemos incluso la cruz, tenemos el titulus crucis, que también nuestra idea era hacer una reconstrucción del titulus crucis en función de los estudios que hay sobre él, por igual que tenemos que decir que de la cruz no hay nada, la única vestigio de cruz que puede ser, o resto de cruz que puede ser del siglo I, se conserva en la Santa Croce de Jerusalén y se atribuye al patículum del guardador. Restos que lleva Santa Elena a ese lugar desde Jerusalén, desde Constantino, como por ejemplo los clavos, las espinas y muchísimas reliquias que esa mujer se conoce que se dedicó a transportar. De hecho, el titulus crucis también aparece que se conserva y se venera la Santa Croce, y de hecho parece ser que pudo ser también otro fragmento de los que pudo llevar Santa Elena. Aunque las pruebas de carbono 14 dicen que es del siglo IV. De hecho, no vamos a hablar de las pruebas de carbono 14, pero veáis que es muy curioso porque casi nunca coinciden las pruebas de carbono 14. Y eso es un tema que, si acaso tienen un poco de tiempo, si a alguien le interesa, le puedo un poco hacer alguna reflexión sobre el tema. Pero en definitiva, ahora vamos a seguir y vamos a empezar con el Cristo. Ya tenemos el boceto, ya hemos deducido todos los problemas de composición y ahora vamos a llevarlo ya a la realidad. Lo llevamos en barro, a escala, no se hace a tamaño natural. Y el proceso, como veis, empezamos con el desnudo, después le ponemos un paño de pureza. Esa es otra cuestión. ¿Cómo estaba? ¿Desnudo o no? Para eso, hombre, la sábana santa está desnudo, eso está claro. En la cruz estaba desnudo, bueno, vamos a ver. Lo más normal sería que estuviera desnudo. ¿Por qué? Porque parte también de lo que era el martirio, era también el sufrimiento moral que querían infligirle al rey. Y el sufrimiento moral, ¿cómo se infligía? Pues poniéndolo ahí desnudo, a la vista de todo el mundo. También es verdad que el término desnudo para un judío de la época
no es en cueros totales. Desnudo era simplemente no tener la túnica puesta. Luego, si se emplea el término desnudo, pues también. Pero en definitiva, eso no lo sabemos. Lo que sí está claro es que en nuestra representación no íbamos a manejar el cuerpo desnudo. Yo creo que eso es un detalle que me interesa y que sería más bien un detalle que provocaría más lo morboso que otra cosa. Rigor científico, no sé. Exactitud histórica ahí sobre el asunto, pues tampoco. Bueno, ahí veis cómo la imagen ya en barra, pues de alguna manera tiene un esqueleto comparativo, que es el modelo anatómico que hemos utilizado y que corresponde pues la inclinación, la posición, esa caída, esa inflamación del vientre provocada por la muerte por asfixia, que también se observa en la Sábana Santa, la distorsión de la articulación de la rodilla. Hay que tener en cuenta que este cuerpo desciende lo justo, lo que puede descender, no más, porque tiene lógicamente las manos fijas. Entonces, claro, ellos tiraban las piernas y procuraban que hubiera una distancia suficiente para que hubiera un margen y este hombre pudiera subir sobre los clavos, respirar y caer, subir sobre los clavos, respirar y caer. Pero cuando ya moría y caía, lógicamente los vientos estaban con el clavo y se acortaba la distancia. Entonces, evidentemente, rotaban sobre el clavo y se producía esta forma violenta de cruce que ya se ve en el cadáver de Barber, incluso como sale en la cabeza del peroné, y lo vemos perfectamente también en el crisol de la montaña. La mayoría de los crucificados lo que tienen es un paso de baile. No pesan el